sino que tendrá la luz de la vida. Entonces vamos a tratar de que Dios nos ilumine con la luz de Jesucristo para saber cuál es nuestro horizonte. Y la luz de Jesús la buscamos en el Evangelio. Jesús es el rostro humano de Dios. Todos sabemos, ¿no es cierto?, de que Jesús se revela a través, Dios se revela a través de los tiempos. Y se revela primero a un pueblo, el pueblo elegido, que llama a Abraham, lo pone a prueba y Abraham responde con una fe muy fuerte y verdadera, ¿no? Y crece un gran pueblo desde la peregrinación de Abraham hasta toda la evolución que hubo a través de los tiempos, la llegada de Jesús. Jesucristo funda o crea o finalmente como la iglesia. Pero ese pueblo de Dios, muchos años atrás, fue la figura de la iglesia, porque quiso congregarnos el Señor también como guió al pueblo judío a través del desierto, a través del tiempo, a través de toda su historia de triunfos y de fracasos, de flaquezas y virtudes, como somos todos los seres humanos. Jesús es el rostro humano de Dios. Él mismo afirma en su palabra. Sus palabras son válidas, como dice ahí, ¿no?, porque fue el Padre el que lo envió. Y debemos buscar el conocimiento de Jesucristo para llegar al Padre. ¿Y dónde vamos a encontrar el conocimiento de Jesucristo? En el Evangelio. Creo en su mensaje. Creo en su invitación a la vida, que hoy está tan cuestionada. Jesús nos muestra su Evangelio y cómo llegar al Padre. Le creo a Jesucristo. Yo le pregunto a cada uno de ustedes y todos me van a decir, yo creo en Jesús. Pero le creo a Jesucristo. Creo que lo que me está pidiendo es lo que yo necesito. Lo dejo que se meta en mi vida, en mis cosas, en mis decisiones, en la construcción de esa vida que Él me ha regalado. El camino es difícil, pero no nos va a faltar jamás la asistencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo en el Evangelio, su palabra, que es la palabra del Padre, para ayudarnos a vivir una vida mejor, más coherente, que tenga menos márgenes de error y de cuestionamiento. Tengo que tener una fe entregada, aunque sea muchas veces probada. Así vamos a llegar al amor del Padre. Nos cuesta mucho a veces aceptar lo que nos dice la Iglesia. Queremos hacer nuestra voluntad. No nos gusta lo que nos piden los obispos, el Papa a veces. Nos parece que nosotros tenemos más razón y que somos, digamos que nuestras ideologías o nuestras cosas están fundadas en una realidad
que vive el mundo y que nosotros tenemos que adoptar. Yo me pregunto, si yo les digo, les pregunto, ¿no? Me pregunto yo misma, si de todo lo que a mí me pide la Iglesia estoy convencida. O sea, este nuevo pueblo de Dios y el antiguo pueblo de Dios, el pueblo judío, que aceptaba a pie juntillas, agradecía lo que el Señor hacía. Por supuesto, no sin errores, ni sin defectos, ni sin desviaciones. Todos somos humanos y tenemos desviaciones, tenemos ideas que a veces no concuerdan con las de la Iglesia. Yo les voy a leer un pedacito acá de un salmo. ¿Cómo alababa a Dios el pueblo judío? Nos dice en el Salmo 119: mira, Señor, que yo amo tus preceptos. Vivifícame por tu amor. Lo primordial de tu palabra es la verdad, y los justos juicios permanecen para siempre. Y en otra parte también del mismo Salmo nos dice: los que aman tu ley gozan de una gran paz. Nada los hace tropezar. Bueno, así hay varios, ¿no? Pero yo, para no extenderme demasiado, les voy a leer el 147, que es realmente, me parece que una enseñanza magnífica para nosotros y para todos los cristianos. Dice así: revela su palabra, o sea, se refiere a Dios, ¿no? Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Aleluya. Fíjense cómo el pueblo agradece a Dios de lo posible, que le marque el camino. A ningún otro pueblo trató así, porque le dio a conocer sus preceptos, sus deseos, su llamado. Y a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces nos planteamos, la Iglesia me dice tal cosa, pero yo creo que esto es así o así? O sea, estoy cuestionando la palabra de la Iglesia, edificada sobre la roca de Pedro, a quien Jesús le encomienda la guía de su ley y la sucesión de Pedro. Se da hasta nuestros días, con el Papa Benedicto XVI. Yo debería decir, debería creer, debería pensar: Señor, me estás pidiendo esto, no me gusta, quizás, o sí, pero yo con la Iglesia creo. Esa debe ser nuestra actitud de siempre. Yo con la Iglesia creo, porque es la Iglesia que me dice, porque es presencia viva de Jesucristo, porque Cristo vive en la Iglesia como vivió junto a sus apóstoles en Israel. No es para otros, es para mí, porque Dios me ama, porque Dios quiere que siga el camino.
camino. ¿Y dónde voy a encontrar yo la palabra de Dios? ¿Dónde voy a encontrar la enseñanza de Jesucristo? ¿Dónde voy a encontrar lo que Él me pide? La Biblia y el Evangelio. Ahí está presente Jesucristo. Ahí está presente como está viviendo ahí, como vivió junto a sus apóstoles en Galilea. Es por eso que nosotros somos cristianos y tenemos que sentir esa presencia de Jesús en la iglesia, en el Evangelio, en la oración, a donde el Señor me llama. Porque Él ahí me está mostrando el verdadero camino. Y me está diciendo qué es lo que quiere de mí. Lo que quiere de mí el Señor puede gustarme o puede no gustarme. Puede ser lo que yo quiero o lo que yo no quiero o lo que el mundo trata de imponerme. Pero yo te agradezco, Señor, que me muestres el camino. Pero yo quiero seguir este camino a tu lado. Quiero escuchar. Quiero darte mi fidelidad, aún con mis caídas, con mis tropiezos, con mis angustias, con mis tristezas. Tengo que llegar al correcto. Tengo que llegar a una fe fuerte y verdadera. Y para llegar a una fe fuerte, verdadera, que quiero hacer crecer en el amor, yo tengo que tener un encuentro personal con Dios. Un encuentro personal con Dios. Miren ustedes, qué caso. Nosotros fuimos invitados al eslabón, algunos hace mucho, otros más acá en el tiempo. A todos nos llamó igual. ¿Y qué fue eso para nosotros? ¿Qué fue el eslabón para cada uno de nosotros? Fue un encuentro personal con Dios. ¿Quién nos sintió durante su eslabón? Yo soy la mayoría, tal vez no todos, porque hay algunos que encuentran el camino de Dios. Pero ¿quién nos sintió dentro suyo ese fuego del Espíritu Santo, esa gracia, ese gusto especial, ese gozo íntimo del corazón cuando vivimos en el eslabón? Ese gozo íntimo que se llama consolación. Esa es la consolación que vivimos los cristianos cuando Dios vive dentro de nosotros. En esa presencia de Jesús, de Dios en nosotros, es donde el Señor nos invita a un camino nuevo. Nos va mostrando paso a paso por dónde debemos ser. Nosotros hicimos el eslabón, vivimos esa experiencia magnífica. Eso duró un tiempo, quizás, el fuego, ese gozo espiritual que implica esa presencia. Algunos hemos ido cayendo, subiendo, bajando, pero el Señor nos está llamando a, dentro de esa comunidad a la que nos hemos integrado, ser siempre sus discípulos para poder ser apóstoles. ¿Qué implica ser discípulos? Es escuchar la palabra. Es ponerse a sus pies,
sentarse a lo mejor en un momento de esparcimiento con otros amigos, con otros circulitas, tomar el Evangelio, leer y meditar su palabra. ¿Y para qué tenemos que hacerlo? Porque dentro del movimiento, dentro de cada cristiano, el Señor tiene un llamado diferente para cada uno. Y en ese aprender cada día el Evangelio de Jesús, vamos descubriendo cuál es el don que Dios nos da, cuál es el camino que debemos seguir, cómo debemos organizar nuestro apostolado. Y hay una cosa muy importante que nos dicen los obispos en la reunión en el documento de Aparecida, que el cristiano debe ser siempre discípulo para ser apóstol. El verdadero discípulo es apóstol y muestra a Dios. Y el verdadero apóstol es discípulo para aprender cada día del Señor. Bueno, hablábamos, ¿no es cierto?, entonces, de que nosotros nos encontramos con esa vivencia tan profunda que significa un eslabón. En el caso nuestro, por ejemplo, habrá otras personas que tienen esa vivencia íntima en un retiro ignaciano, en otro movimiento, a lo mejor en una tarea especial que desarrolla en su parroquia o en algún lugar que necesitaba realmente de esa palabra, ¿no? Nosotros como circulistas debemos ser una comunidad comprometida, de modo que esto nos lleve al compromiso con los hermanos. Nosotros después de nuestro eslabón nos integramos al movimiento, pero tuvimos que crecer. ¿Cómo crecemos? Primero con la oración, después con la formación, o sea, con el estudio. Si no se puede hacer, digamos, un estudio metodológicamente simple, yo calculo que en todas las diócesis debe haber una escuela, un momento de reflexión, algo donde se vayan, digamos así, fogueando un poco, investigando y metiéndose, digamos, en lo que significa un apostolado. O sea, una comunidad comprometida entonces tiene que tener primero la oración, el estudio y después la acción apostólica. La acción apostólica que podemos realizarla de muchas maneras. Cada uno descubrirá, por la gracia de Dios, cuál es el don que tiene y a dónde puede desarrollar ese don que Dios le ha dado. Hay muchos que nos gusta quedarnos en el movimiento y tratar de hacer crecer esa comunidad. Y lo principal, ¿no es cierto?, es, digamos, difundir esto que el Señor nos ha regalado. Y o sea, a mí me parece entusiasmo que queremos llevar a todo el mundo, a todos nuestros amigos, nuestra familia. Nos parece que todos tendrían que ir porque es hermoso, porque es una conversión fantástica, porque quiero que el otro sea feliz. Yo soy feliz, quiero que el otro también sea feliz. Tenemos que tener, como digo, o sea, no hay que irse de cabeza. No hay que ir ahí nomás, apenas salimos del eslabón y a lo mejor quiere llevar a todo el mundo.
sino que tenemos que ir, digamos, de a poco haciéndole ver a nuestro futuro ahijado cómo vamos a ir caminando hacia ese encuentro con el Señor. Hoy, sobre todo, tenemos muchos cuestionamientos con respecto a quién debe vivir, a cómo debe vivir el abono, a quién podemos invitar. Jesucristo no margina a nadie. Él acepta a todos. Si es pecador, si es virtuoso, si es bautizado y está alejado. El mundo de hoy, como nos dice la Iglesia, necesita una nueva evangelización. Hay cristianos que son bautizados, que se los puede llamar cristianos, pero que jamás tuvieron una catequesis, que jamás escucharon hablar de Cristo. Nosotros tenemos que anunciar desde el querigma, o sea, desde el anuncio de Jesucristo, de una nueva vida, de que no vamos a morir para siempre, sino que vamos a vivir para siempre. Nos promete una vida después de la muerte. La alegría de encontrar el verdadero sentido de la vida. Todos hemos hecho el labor y sabemos cuál es el verdadero sentido de la vida. El verdadero sentido de la vida es vivir en gracia de Dios. Eso es lo que nos da el verdadero sentido de la vida. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Para que nuestro eslabón, nuestro movimiento, cumpla, digamos, o lleve adelante ese pedido de la Iglesia de una nueva evangelización. Evangelizar a aquel que fue bautizado, que es cristiano y que nunca más escuchó hablar de Cristo. ¿Por qué el movimiento tiene que hacer? ¿Por qué no lo hacen los curas? ¿Por qué no lo hace la Iglesia? Porque nosotros vivimos en el mundo sin ser del mundo. Somos de Cristo, pero vivimos en el mundo y debemos vivir en el amor. Queremos vivir en el amor a los hermanos. Queremos que todos aquellos que nos rodean sean verdaderamente felices en el conocimiento de Cristo y la Iglesia, de este nuevo camino, de esta nueva esperanza que el Señor nos da. La oración tiene que ser fuerte y permanente. Esta semana en la Plaza San Pedro, ¿cómo se llama esto? La memoria me falla horrores. El Papa, cuando habla los miércoles, la catequesis del miércoles, siempre hace, digamos, un pedido especial a los peregrinos que van, ¿no?, a la Plaza San Pedro. Y este miércoles dijo algo tan simple pero tan hermoso, que tenemos que orar permanentemente, que no debemos dejar la oración. Y nos recuerda, digamos, cuando San Pedro estuvo prisionero, que estaba atado con cadenas y amenazado de muerte, ¿no?, por difundir otro Dios, por proclamar otro Dios que no fuera nuestro Dios espiritual. Los apóstoles escriben a todas las iglesias de ese tiempo, pidiéndole una oración fuerte, permanente y continua. Y todas las iglesias que estaban, digamos, guiadas por los apóstoles o por los discípulos de los apóstoles, se ponen en una oración
muy fuerte. Día y noche oraban por Pablo para que fuera liberado. Y se caen las cadenas de Pablo. Una noche. Se caen las cadenas de Pablo, se abren los grilletes que tenían en los pies y vienen dos ángeles que lo llevan a través de todos los soldados romanos, la guardia. Pasó, nadie le dijo nada. Eso fue fruto de la oración. Eso es una realidad vivida en la iglesia, fruto de la oración. Que fruto de la oración puede ser también que nuestros hermanos pierdan las cadenas, se desaten esas cadenas a las que están atados para poder encontrarse con Jesús, con el Señor. Nuestra oración tiene que ser constante, nuestra formación también, y no perder el rumbo del amor. El amor profundo para nuestros hermanos. Teniendo siempre en cuenta que Dios es un Dios misericordioso, que siempre llama y perdona. La sociedad de hoy está muy difícil de catequizar, de evangelizar. Vivimos una época característica, muy especial, a la que llamamos posmodernidad. La posmodernidad tiene algunas características: el consumismo, el hombre light, la falta de límites, la masificación, la crisis de la razón y la religión del sentimiento. La religión, la fe, el amor de Dios y de los hermanos no es un sentimiento, es un consentimiento de la inteligencia y de la voluntad. Yo sé que tengo que encontrar a mi hermano, yo sé que mi hermano tiene que encontrarse con Dios, y yo tengo la voluntad de orar por él, de hablarle a él para que descubra cuál es el verdadero camino. No puedo vivir huyendo de mí mismo. No puedo dejar que mi hermano huya. El hombre de hoy es un hombre muy solitario. Es el tiempo del supermercado, del shopping, de la computadora. Y entonces el ser humano se aísla generalmente y vive en soledad. A ese hombre que vive en soledad le ocurren algunas cosas. Huye de sí mismo, se siente desorientado, se refugia en las drogas, en la masificación, y a veces puede llegar hasta el suicidio. ¿Cuántos suicidios de jóvenes hay hoy en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad? Hay cuántos jóvenes que se refugian en la droga para escapar. A esos tenemos que llegar. A esos también tenemos que llegar. A veces nos preguntamos, no sé si acá se habrá tratado el tema porque yo no estuve todo el tiempo, pero a veces nos preguntamos, llevo un drogadicto, llevo a fulanito, a menganito. Y es muy difícil a veces tomar una, nos cuesta tomar. Pero tenemos que pensar